poco sobre las herramientas Lean como la clave del área comercial. Para esto nos acompaña Ramón Mars Borges, profesor de liderazgo organizacional en nuestra casa de estudio, la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente en la Escuela de Administración y Contaduría. Ramón es ingeniero industrial de profesión, conferencista, coach profesional, consultor empresarial y director de MIU Consultores en Acción. Además, es coordinador académico del Diplomado de Programación Neurolingüística, avalado por la Fundación Universidad de Carabobo. Su cartera de competencias y sus habilidades incluyen desde los diseños y facilitación de programas, cursos y talleres, hasta conferencias y conversatorios en las áreas de programación neurolingüística, coaching, gestión de gente, gestión organizacional, crecimiento y desarrollo personal, así como de Lean Manufacturing, que es lo que estaremos hablando hoy. Les recuerdo, cualquier comentario, cualquier duda que tengan a lo largo de esta ponencia, el chat de esta sala va a estar totalmente habilitado y al culminar la ponencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Sin más nada que agregar, quiero darles la bienvenida a todos y les doy la bienvenida a Ramón. La sala es totalmente tuya. Muchísimas gracias, Stephanie, por esa presentación y muchísimas gracias a toda esta audiencia que hace posible que podamos desarrollar este tema tan interesante, tan apasionante como es el de Lean Manufacturing y sobre todo aplicado a lo que es a la área comercial o las áreas administrativas. Teniendo en cuenta pues de que inicialmente todo esto comenzó, todo lo que fueron las herramientas de Lean Manufacturing en las áreas productivas o las áreas de manufacturas como tal. Ok, entonces, bueno, para comenzar este webinar que hemos llamado Lean Manufacturing, la clave del área comercial. Como les decía al principio, todo esto nace en Japón y nace precisamente en las áreas de producción o en las áreas de manufactura, específicamente de las empresas automovilísticas, y en Toyota es donde nace todo esto. Sin embargo, con el tiempo fueron tan exitosas las aplicaciones de estas herramientas que fueron pasando a otras áreas, como las áreas administrativas y las áreas comerciales, que es el tema que nos refiere esta tarde. Entonces, un poco para meternos en lo que es el concepto y entender qué es Lean Manufacturing, ¿verdad? Voy a desarrollar un poco lo que es el concepto, ¿verdad? Para irnos metiendo en la materia. Lean Manufacturing es un conjunto de herramientas de gestión de mejoramiento continuo enfocado en tres pilares básicamente. El primer pilar en la creación de un flujo efectivo de producción, y esto no es más que un flujo continuo, libre de desperdicios o de despilfarros dentro del proceso productivo para la fabricación de un producto o para la fabricación de un servicio como tal. Enfocado también a entregar el máximo valor a nuestros clientes del producto que fabricamos o del servicio que vendemos, que estamos dando a nuestros clientes. Y el tercer enfoque va orientado a la correcta utilización de todos los recursos con que contamos para la fabricación de ese producto o bien de ese servicio que vamos a vender. Un poco el origen, como les dije al principio, de todo esto es en el sistema de producción just in time, justo a tiempo, hacia los años 50, en las empresas Toyotas, y fueron estos dos ingenieros industriales, Taishi Ono y Shingeo Shingo, que trabajaron muchísimo en lo que fue el desarrollo de las herramientas de Lean Manufacturing aplicado a estas empresas automovilísticas, específicamente Toyota, y ellos trabajaron muchísimo en lo que era reducir el tiempo de preparación antes de comenzar la manufactura de los carros o la manufactura de un producto. Recordemos que en la empresa automovilística el proceso de manufacturar un vehículo consta de varias partes y no es un proceso totalmente continuo, es un proceso que va por etapas
que se van subexamblando hasta que finalmente el carro queda construido, queda elaborado en perfectas condiciones. Entonces, ellos, en función de ese tipo de procesos de manufactura, ellos idearon todo lo que fue una serie de herramientas para precisamente reducir esos tiempos de preparación entre un proceso y otro y poder aprovechar el tiempo y todos los recursos para manufacturar el carro en el tiempo correcto y con los recursos correctos como tal. Bien, ahora cuando hablamos del Lean Office o que el Lean Office es precisamente el Lean aplicado a la parte administrativa o al área comercial. Lean Office vendría a significar oficina esbelta. Es la aplicación de Lean Manufacturing a los procesos administrativos. En español, Lean Manufacturing significa manufactura esbelta. Algo esbelto es algo que tiene todo en su sitio, algo que no tiene desperdicios, que es perfecto, y como la palabra esbelto es bonito, es agradable a la vista, ¿verdad? En este caso, el Lean Office viene a hacer eso, la oficina esbelta, una oficina ordenada, un proceso ordenado, un proceso administrativo, un proceso de venta sin desperdicio, sin despilfarros. El adjetivo esbelto, en este caso, ¿verdad?, tiene el sentido de eliminar todo lo que sobra. Y es precisamente todos los despilfarros o las mudas, como lo llamamos en Lean Manufacturing. Y quedarnos solamente, estrictamente, con lo que está agregando valor, con lo que el cliente en el futuro va a ser capaz de pagar, ¿verdad?, por ese servicio o por ese producto que nosotros le vamos a cobrar después de manufacturado o elaborado ese servicio. Eliminando los desperdicios y dedicándonos, por lo tanto, a la creación de valor añadido, aquello que verdaderamente demanda el cliente, conseguimos incrementar la productividad. La productividad tiene que ver en este sentido, entonces, con procesos limpios de desperdicio, procesos continuos, procesos que nos lleven a dar respuesta muy rápido al cliente y de esta manera poder generar valor añadido o valor agregado a ese producto o a ese servicio, independientemente de que la empresa sea de servicio o sea de manufactura para la elaboración de un producto. El Lean Office cabe en los dos tipos de empresas, porque dentro de una empresa manufacturera también existe el área administrativa y también existe el área comercial, que es muy influyente, de hecho, en la eficiencia y la productividad que pueda tener todo lo que es el área de manufactura. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está compras, ahí está ventas, ahí está toda la parte administrativa, contable, que son las que generan todo ese soporte para el área de producción o el área de manufactura. Por lo tanto, si nosotros tenemos procesos esbeltos en las áreas administrativas y en el área comercial, vamos a poder dar respuesta muy rápida a los clientes de la empresa de manufactura o a la empresa que genera un servicio, que también tiene áreas administrativas, áreas de compra, áreas de almacenes y todo esto, toda la cadena de valor que es requerida para la generación de ese producto manufacturado o del servicio que vamos a ofrecer. ¿Por qué entonces es importante la productividad en los procesos administrativos? Ser productivo es ser competitivo. La competencia también la tenemos alrededor de nuestra empresa, ya sea de manufactura o de servicio.
mientras más competitivos nosotros podamos ser, pues nuestros clientes van a estar más dispuestos a pagar por el servicio o el producto que le vendemos. Para ser competitivo, entonces es necesario estar a la cabeza del mercado, y eso solo se consigue mediante el constante incremento de la productividad. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los procesos administrativos o del área comercial, y entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de reducir el tiempo en que el cliente coloca el pedido y el cliente recibe el pedido. Las herramientas de Lean Manufacturing, o algunas de las herramientas de Lean Manufacturing, precisamente nos permiten evaluar cómo están funcionando esos procesos para eliminar todo lo que no está agregando valor, o todo lo que representa despilfarro, como por ejemplo sobretrabajo, reproceso, esperas, transportes, todo esto que no agrega valor. Por ejemplo, caminar dentro de una oficina más de 4 metros, eso representa un desperdicio de transporte y de tiempo. Generar un informe para un gerente, para un coordinador y para otro, y que los 3 informes sean distintos, eso representa un despilfarro de sobreproducción. Estoy trabajando en lo mismo, pero en 3 versiones distintas. Eso no agrega valor al cliente. Eso simplemente es un gran desperdicio y una pérdida de tiempo que en este caso tiene esta persona que está generando, está haciendo esta función, y cumplir con algunos requerimientos que 3 veces que esta persona está generando ese informe. Por lo tanto, eso no nos deja ser competitivos, porque precisamente perdemos tiempo en cosas que no agregan valor, y el cliente a la final no está recibiendo quizás una respuesta o el producto en el momento que realmente él lo quiere tener. Cuando hablamos de procesos de mejora continua en los procesos administrativos o en el área comercial, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes pasos para una implementación, o cuál sería el camino para ir generando esos procesos de mejora continua o esas implementaciones de algunas herramientas Lean Manufacturing en el área administrativa o en el área comercial, que precisamente nos permitan agregar valor en todas esas funciones que hace el área comercial y el área administrativa, que de alguna manera es la que sustenta toda la labor del área de manufactura cuando estamos hablando de empresas que manufacturan un producto. Entonces, dentro de los pasos importantes que debemos tomar en cuenta para una implementación adecuada, tenemos primero que nada que debemos definir cuáles son las expectativas de ese cliente. Tenemos que entender de qué forma ese cliente quiere ser atendido por nosotros. Ya aquí pasa un poco diferente, que el cliente debe ser atendido como a mí me gustaría que me atendieran a mí. A mí probablemente yo pudiera aceptar otras cosas, o dejar de aceptar algunas cosas, pero mi cliente y yo no pensamos igual por ley. Pues, o sea, él puede pensar diferente a mí, además de que nuestros clientes deben de tener unas necesidades diferentes a las nuestras como empresa. Entonces es importante hacer esa definición de las expectativas de los clientes y cómo queremos servirle, o cómo queremos atender a esos clientes, entendiendo de que todos los clientes no van a ser iguales dentro de las organizaciones. Un segundo paso importante es hacer un análisis o una definición de los procesos. A veces nos encontramos en empresas que los procesos han sido definidos hace 20, 30 años, y hoy en día están funcionando exactamente igual como fueron diseñados en el momento que la empresa abrió operación.
todo ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Y entonces es preciso el momento para definir, para analizar a través de una herramienta de Lean Manufacturing que vamos a ver más adelante, qué tan eficiente está haciendo ese proceso. ¿Cuántos desperdicios, cuántos despilfarros o mudas tiene ese proceso? ¿Cuántos retrabajos tiene ese proceso? ¿Cuántas eras? ¿Cuántas demoras? ¿Cuántos traslados? Un documento va y viene para una aprobación. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un analista para poder continuar el trabajo mientras que algún gerente o algún jefe de área aprueba la transacción? Y a la final, ¿quién se ve afectado por eso? El cliente. Entonces, es importante en este caso definir el proceso para poderlo identificar y poderlo hacer, introducir lo que es el principio del flujo o flow, que es el flujo continuo. ¿Okay? Dentro de esta área, en las áreas comerciales, vamos a revisar en este webinar lo que serían las gestiones de tareas, la gestión de los papeles, la gestión de los ficheros y la gestión de los correos electrónicos. Parecen cosas sencillas, pero es increíble cómo estos 4 elementos nos quitan tiempo y cómo están minados de despilfarro dentro de lo que son los procesos comerciales y los procesos administrativos. Como cuarto lugar, vamos a revisar lo que sería la introducción al principio de tracción o de pull y lo que sería la introducción de la filosofía de mejora continua o Kaizen. Bien, entonces para meternos ya en lo que serían los pasos de la implementación, ¿verdad? Y empezar a entender cuáles son las expectativas de nuestros clientes, deberíamos primero reconocer o diferenciar realmente entre lo que es el valor agregado versus lo que es el valor no agregado. Entonces decimos que el valor agregado es cualquier actividad que incrementa la forma del producto en el mercado o la función del producto o servicio que estamos ofreciendo. Dentro de lo que son los productos que podemos ofrecer, ya sea un producto manufacturado o un servicio, en la competencia que tenemos alrededor, vamos a poder distinguir elementos diferenciadores y elementos de valor agregado. Entonces, antes de irnos al ejemplo, recordemos que el valor agregado es cualquier actividad que incrementa la forma del producto en el mercado o la función de ese producto o el servicio que nuestros clientes van a comprar. Entonces voy a ir con el primer ejemplo de lo que sería el valor agregado. Por ejemplo, una aerolínea. Hablemos de una aerolínea que su principal función es trasladar a pasajeros de un sitio a otro. ¿Okay? Dentro de lo que es la parte de comercialización, cuando compramos un pasaje, ¿qué incluye el pasaje como tal? Bueno, el pasaje lo que va a incluir en la mayoría de las aerolíneas, primero es en la capacidad que tiene para llevar equipaje. Entonces hay algunas aerolíneas que te aceptan 2 maletas, otras que te aceptan 3 maletas. También hay restricciones, en algunas hay restricciones del peso que vas a llevar en cada maleta. ¿Qué más va incluido ahí? Bueno, te van a llevar, que puedes llevar 2 maletas de, vamos a poner el ejemplo de 32 kilos cada maleta, de que te vamos a obsequiar un refrigerio, ¿verdad? Dentro de lo que es el vuelo, que vamos a salir a una hora y que vamos a llegar a una hora determinada de la distancia que el vuelo va a recorrer. Y aquí entonces vamos a empezar de lo que pudiera ser el elemento diferenciador con respecto a otra aerolínea, para luego hablar de lo que pudiera ser el valor agregado que ofrece la línea a sus clientes con respecto a la competencia.
Entonces pudiéramos decir que dentro del elemento diferenciador, que no es valor agregado, es que, bueno, que nuestros aviones están nuevos, que tienen butacas muy cómodas, que el personal de la tripulación es sumamente amable, que la aerolínea tiene muchos aviones y que hay la posibilidad de que hayan vuelos, más vuelos en el día para los mismos destinos. ¿Okay? Esos son los elementos diferenciadores que pueden existir entre una aerolínea y otra. Ahora voy a conversar sobre lo que pudiera ser el valor agregado de esa aerolínea con respecto a otra. Entonces, el valor agregado, hasta aquí el cliente que nos está comprando el pasaje no está pagando más ni menos por lo que le estoy ofreciendo. Solo el que tengo los elementos diferenciadores no influyen en lo que yo pueda cobrar o dejar de cobrar por el servicio, en este caso. Pero ahora cuando yo hablo del valor agregado, es algo que el cliente, quien compra el pasaje, no espera. Y es un efecto, quizás el plus o efecto sorpresa, cuando estoy comprando el pasaje y no sabía cuál era ese valor agregado que me ofrece la aerolínea. Entonces, bueno, dentro del valor agregado que puede ofrecer la aerolínea es que puedes llevar las maletas que tú quieras. No hay límite de peso. Puedes también decir que tienes una sala VIP de espera. Puedes decir que hay una sala VIP de espera en donde vas a estar sumamente cómodo, atendido, mientras que el avión se va a abordar y va a arrancar el avión. También puedo ofrecerle a esos clientes que le vamos a acumular millas y a tantas millas el pasaje le va a salir gratis, o le puedo ofrecer que va a tener un descuento en la compra de su próximo boleto. Entonces, fíjate, todo esto es el valor agregado que yo le estoy dando a un producto y que cambia la función de ese servicio como tal. Otro ejemplo que les traigo puede ser el de un supermercado, que no solamente es los productos que la variedad de productos que yo voy a poder tener en los anaqueles para que el cliente ahí compre absolutamente todo, o sea, no solamente el elemento diferenciador acá puede ser de que este supermercado tiene servicio de panadería, tiene servicio de pescadería, tiene servicio de carnicería, tiene todo lo que son todos los supermercados, todo lo que son para el mercado como tal. Eso es lo que me puede diferenciar de un supermercado a otro. El elemento aquí agregado que yo le pudiera agregar es la comodidad que yo le puedo ofrecer a los clientes con, por ejemplo, una sala para niños, donde los niños van a estar cuidados mientras los papás están haciendo las compras. Le pudiera estar ofreciendo un amplio estacionamiento con grandes capacidades, ascensores y rampas para que puedan bajar y subir. Y quizás también le pudiera ofrecer el hecho de que cada vez que compre estás optando por una rifa para un supermercado por un monto X a final de mes. Entonces, aquí esto es lo que llamamos valor agregado. Y aquí hay que estar claro en lo que es un elemento diferenciador con respecto a la competencia y los elementos de valor agregado. El valor agregado, entonces, es una característica extra que un producto o servicio ofrece con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Mientras más sea el valor agregado que yo puedo ofrecer a mis clientes, más fidelidad yo voy a tener precisamente de esos clientes. Por su lado, el valor no agregado son cualquier actividad que no incrementa la forma o función del producto en el mercado o que no es necesario. El cliente no estará dispuesto a pagar por esa actividad. Entonces, ¿qué no es valor agregado?
la calidad del producto, la garantía o el respaldo que le pueda hacer. Por ejemplo, si vamos a comprar un carro y para yo comprar un carro me tiene que atender 5 personas, una persona que me va a mostrar el carro, otra que se va a encargar de la parte administrativa, otra que se va a encargar de otro paso, eso no agrega valor. Eso lo que hace es incrementar el costo del producto. Entonces, acá es bien importante esta diferenciación que les acabo de comentar. Dentro del área comercial o administrativa, las actividades más comunes que no agregan valor tenemos esperas por autorizaciones, almacenamiento, retrabajo por hacer varios reportes para diferentes personas, inspecciones, reparaciones de equipo, pruebas para el cliente, esperas del cliente para probar un equipo que acaba de comprar, leer un documento en espera que está precisamente en espera por una firma o por una autorización, duplicidad de funciones, movimientos de más de 1 metro, como les dije anterior, son elementos que no agregan valor dentro del área comercial y el área administrativa. Un poco hablando más de las expectativas de nuestros clientes, de entender las expectativas de nuestros clientes, lo que nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Que nuestros clientes tienen, no todos los clientes van a tener la misma importancia. En el entorno comercial podemos clasificarlo de acuerdo al volumen de ventas que ellos compren, ¿verdad? Y pueden suponer también otros criterios que tendremos para poderlos clasificar. Debemos tratar de, entonces de atender a todos los clientes y siendo también conscientes de quién es quién. ¿Qué valor crea nuestro proceso para el cliente? En este sentido, el cliente espera de nuestros productos o servicios satisfacer una serie de necesidades. Algunas están implícitas cuando lo compramos, otras están explícitas y otras están fuera de esta clasificación. Todas aquellas operaciones de nuestros procesos contribuyen directamente, en este sentido, a crear ese producto o servicio que el cliente espera y son las que añaden realmente el valor. Todo lo demás que está fuera de esto es despilfarro y como tal debe ser eliminado o reducido poco a poco o minimizado a la máxima potencia, ya que hay algunos que de verdad cuesta un poco eliminarlos como tal. Siguiendo hablando de las expectativas de nuestros clientes, ¿verdad? ¿Nos otorgaría un cliente su atención, su tiempo, su información o su dinero sin un motivo importante para hacerlo? Evidentemente no lo haría, pero los procesos administrativos pueden llegar a proporcionar al cliente información, capacidades de decisión sobre temas importantes. Recordemos que las principales decisiones que toma cualquier consumidor son tomadas desde el cerebro reptil. Y el cerebro reptil precisamente es el que me da la sobrevivencia, es el que me permite sentirme seguro de. Por lo tanto, esas decisiones van a estar fundamentadas en la seguridad, en la capacidad de control que yo le pueda ofrecer al cliente, del bienestar incluso. Entonces la pregunta, ¿pagaría un cliente por nuestras actividades administrativas? El cliente solo paga por el valor. Si son actividades que van a generar valor, lo van a pagar. Nuestras actividades administrativas generan un valor y el cliente paga con el tiempo, su información, su atención y finalmente con el dinero que nos da. Entonces, cuando agregamos valor, los clientes estamos, yo me incluyo como parte del cliente, en pagar quizás un poco más por ese valor que agrega el servicio o el producto que estoy comprando. Ahora hemos llegado a lo que decía en la lámina de los procesos, para los pasos para implementar, lo que se refiere a la definición del proceso. Y aquí no es más que realizar un análisis de cadena de valor
que es una de las herramientas poderosísimas de Lean Manufacturing, y específicamente para las áreas administrativas, para las áreas comerciales, para las áreas productivas, para donde haya un proceso como tal. Se trata de una herramienta cualitativa y sencilla de aplicar. El mapeo de cadena de valor es una representación gráfica que muestra todas las acciones que se llevan a cabo en un proceso. Ahí en las imágenes observamos 3 bloques de imágenes, en donde en la primera vemos una pizarra muy grande y unos stickers de colores. Cada sticker de color que ustedes están observando en esas láminas, en las 3 láminas, representa una actividad. Entonces estamos hablando de que hay actividades que están denominadas como actividades, otras como transporte, otras como espera, otras como reproceso, y es precisamente el análisis del mapeo de la cadena de valor la que nos va a permitir hacer como una radiografía de cómo está nuestro proceso hoy en día, y es el que nos va a permitir eliminar todos esos despilfarros o todas esas dudas que tiene intrínseco el proceso en el cual estamos laborando. Es una herramienta visual y muy fácil de entender y de aplicar. Sobre todo de que es una herramienta que permite que todos los trabajadores, todos los colaboradores de un área comercial o de un área administrativa o de cualquier proceso en donde se vaya a realizar, se vaya a aplicar la herramienta, puedan participar. Quizás una de las cosas que más enriquece precisamente esta herramienta es la participación de todos, la unión que se puede generar entre todos los colaboradores, porque cada uno está aportando desde su propia experiencia, y entonces queda muy bien definido todas las dudas o todos los despilfarros, desperdicios que están intrínsecos en ese proceso. Aquí en la tercera foto es una sala en donde se estaba haciendo un mapeo de un proceso sumamente complejo y grande. Y ahí en esa fotografía estoy yo por acá como consultor, está el encargado el líder Lean del área. Estaba acá también el director de operaciones y uno de los directores generales, también trabajando dentro de ese mapeo. Pero no solamente trabajaron ellos, trabajaron todas las personas que estábamos involucradas allí. Identificar entonces los desperdicios que tenga un proceso es el principal objetivo del Lean Manufacturing para reducir inventarios a través de un incremento de la capacidad de reacción. Entonces, fíjense, ahí en la imagen tenemos una imagen de un área administrativa. Imagínense el tiempo que puede durar ahí un analista o cualquier colaborador para encontrar un expediente, un documento. Esto es lo que no es una oficina esbelta. Esto es para aplicar precisamente las herramientas de Lean Manufacturing aplicadas a la oficina o el Lean Office. Otra de las cosas importantes en la definición del proceso es introducir el concepto del reproceso para poder cuantificar cuánto estamos dejando de ganar o cuánto estamos perdiendo por la cantidad de despilfarros que hay inmersos dentro del proceso como tal. Cuánto de nuestro trabajo se debe a no haber completado correctamente la tarea anterior. Entonces, es muy típico que en las organizaciones hay posiciones que generan, o ocupantes de la posición que generan grandes cuellos de botella, y muchas veces los siguientes ocupantes de los siguientes puestos de la cadena de valor tienen que generar o hacer esas actividades que el otro está dejando. Realmente esto
para ese ocupante no genera valor agregado. Es un despilfarro de tiempo porque él está usando su tiempo para hacer actividades que tenía que haber hecho otra persona. El seguimiento de nuestro inventario de procesos y de nuestros reprocesos pueden ayudarnos a ver que en la situación en que estamos y cuál es el efecto de posibles acciones de mejora. Es a través, como les dije anteriormente, del mapeo de cadena de valor que vamos a ver, pero con mucha claridad, dónde están los despilfarros, dónde están los cuellos de botella, dónde están las pérdidas de tiempo, precisamente para poderlas eliminar. En ese momento, cuando estamos haciendo eso, es cuando cuantificamos en bolívares, en dólares, en moneda, cuánto se está perdiendo o cuánto se está dejando de ganar por esos despilfarros que tenemos inmersos allí. En una máquina o en un proceso de manufactura, los indicadores a medir serían el OE, que es un indicador de desempeño, los porcentajes de chatarra, los porcentajes de reproceso, el tiempo de ciclo, los plazos de entrega. En el proceso administrativo vendría dado por la eficiencia, que es la relación entre lo que necesita el proceso siguiente y lo que se obtiene de mi proceso. La calidad del trabajo que yo estoy generando para el proceso siguiente, las revisiones que yo tenga que hacer para garantizar ese resultado, la capacidad de reacción y de respuesta que yo pueda tener y el plazo de entrega que tengo para el siguiente proceso, entre otras actividades. Un poco entonces hablando de lo que es el objetivo del mapeo de cadena de valor dentro de lo que es ese proceso visual, es identificar todos los pasos del proceso, trabajando desde que el cliente ordena el pedido hasta que el cliente recibe el producto final. O sea, ese espacio que puede ser hoy en día muy grande, a través de esto lo puedo reducir a la mínima expresión. O sea, ese gap que puedo tener hoy, que es el espacio que tengo entre mis dos manos, puede ser reducido drásticamente a través de la implementación de esta herramienta y del análisis del proceso que tengo. Otro objetivo es identificar el flujo de materiales y de la información y el efecto que se genera entre sí. Otro de los objetivos es distinguir entre actividades que adicionan valor al producto y las actividades que no están adicionando valor al producto, que son precisamente los despilfarros. Esto nos va a permitir entonces, en vez de tener un proceso complejo que va y viene, un proceso fluido de flujo continuo, como vemos acá en la lámina. De todo esto, habíamos hablado anteriormente de revisar lo que son las gestiones de tareas y otras de las actividades administrativas, como los ficheros y los correos electrónicos. Dentro de la gestión de tareas es importante cómo hacer que el proceso sea transparente y fluido. Uno de los grandes problemas que a veces enfrenta el área comercial y administrativa es que se hace difícil el control de los procesos. Es el incumplimiento de los acuerdos que tenemos entre parte y parte. Para evitar este incumplimiento de los acuerdos, es posible o se debe definir sin ambigüedad las acciones a realizar. ¿Cuáles son las acciones concretas que yo debo de hacer? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el final? ¿Y cuál es el alcance que puedo tener? Evaluar las consecuencias antes de acordarlas.
renegociar los compromisos cuando sea necesario y sobre todo los compromisos que yo tengo conmigo mismo, saber decir que no cuando tengo que decir que no. A veces ocurre que alguien pide alguna información y la persona lo que está pidiendo es cuándo se los podemos entregar y a veces le decimos ahora mismo o mañana y en ese momento no podemos. Y entonces lo que hacemos es convertirnos en un cuello de botella por haber dicho un sí cuando pude haber dicho un no o pude haber dicho para mañana o para pasado es que puedo entregarte esa información que me estás diciendo. Siempre actuar consecuentemente. Cuando hablamos de la gestión del papel, entonces estamos hablando de la documentación como herramienta y se puede gestionar según los conceptos de 5S. La 5S inicialmente también pensó en todos los que son los procesos de manufactura o todos los procesos de producción, sin embargo, dentro del área comercial o del área administrativa también yo puedo implementar 5S. Un poco para meternos en contexto de lo que son las 5S, entonces tenemos acá la primera S, que es clasificar o SEIRI. En esta etapa se basa en eliminar los ficheros inútiles o todo lo que no estoy utilizando. Si no hace falta, se elimina. La memoria del ordenador o del computador es finita. Entonces, aquí también tenemos que hacer esta S, que es clasificar entre los elementos, entre los archivos que yo estoy utilizando y los que no estoy utilizando o que no ya voy a utilizar en algún tiempo. Como mínimo almacenar sin medida supondrá hacernos perder tiempo como búsquedas de información importante entre toneladas de basura. Entonces, esta S se aplica de acuerdo al gráfico que tenemos acá del lado derecho, en donde nos preguntamos, ¿este archivo lo estoy utilizando? ¿Sirve? ¿No sirve? Si no sirve, va a darse una disposición que probablemente sea eliminarlo. Pero si me sirve, entonces, y si es necesario, este documento me sirve. ¿Es necesario? Sí. Entonces lo voy a pasar a la segunda S, que es para ordenarlo en otras carpetas, para que cuando yo lo busque pueda encontrarlo más rápido. Si no es necesario para mí, puedo preguntar si es útil para otra persona. Acá solamente caben dos respuestas. Puede ser que sea útil para otra persona o puede ser que no sea útil. En el caso de las dos lo voy a disponer, ya sea o para eliminarlo o para enviárselo a la persona que realmente lo pueda utilizar. La segunda S, ordenar o seito, consiste precisamente en organizar todos los elementos que ya clasifiqué en la primera S, de modo que yo los pueda encontrar con muchísima facilidad. Aquí en esta S, entonces, aplicamos algunos criterios. Todo aquello que es de uso diario debe estar al alcance o a la mano sin desplazarlo. Todo aquello que utilizo esporádicamente debe estar almacenado en otra parte, no en mi sitio de trabajo. En mi sitio de trabajo solamente debo de tener lo que yo estoy usando diariamente. Entonces, allí tendré bandejas de salida, bandejas de entrada, y archivadores de consulta diaria. Todos esos elementos que yo solamente me voy a utilizar una vez al mes o esporádicamente salen de esa área y van a ser clasificados, ordenados en otra parte. Y entonces en esta S decimos un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La tercera S, que es limpiar, y en la 5S se llama seiso, significa eliminar el polvo y la suciedad de todos los elementos de una oficina. El nivel de limpieza exige en adelante, el nivel a exigir en adelante será aquel el que no esconda los problemas. Y el eslogan acá en esta S es: la mejor limpieza es no ensuciar. Corrijamos aquello que está ensuciando. Luego vamos a la cuarta S, que es estandarización, que es Seiketsu.
Y esto hace referencia precisamente a crear formas de reconocer si el estado del puesto de trabajo es el adecuado. Entonces acá nos queda etiquetar, utilizar códigos de colores, entre otros. Entonces, como vimos en la segunda S, acá en esta fotografía observamos acá un archivo donde las carpetas tienen un código de colores, que es una ayuda visual precisamente para poder localizar una información mucho más rápida, porque cada color hace referencia a un bloque de años o a un bloque de meses, de acuerdo a cómo la persona que hizo el trabajo lo haya clasificado. Acá entonces el eslogan de esta es reconocer de un vistazo lo incorrecto y cómo corregirlo de manera inmediata. Y la 5S para la gestión de papeles es la autodisciplina o el Shiksuke, que es la acción de cambiar los hábitos de orden y limpieza. Es identificar cualquier desorden, su causa y establecer las acciones oportunas para eliminarlo. Ya en esta S, todos los colaboradores del área administrativa y del área comercial ya tienen esto en el hábito y ya es algo normal mantener, digamos, lo que es la oficina, el espacio de trabajo en perfecto orden. Los venezolanos y los latinoamericanos somos muy pasionales y a veces entonces queremos llevarnos para la oficina la casa completa, y entonces hacemos rincones familiares con fotografías, con cosas que hicieron nuestros hijos cuando estaban en maternal, en primer grado, en segundo grado. Resulta que ya somos abuelos y todavía tenemos esos recuerdos ahí en la oficina. Eso no agrega absolutamente nada de valor. Eso tiene que ser todo eliminado, porque en el puesto de trabajo solo debe estar lo que yo utilizo para generar la función de la posición que estoy al servicio de la organización. En este caso, la eslogan es respetar el orden y la limpieza, es respetar a los demás usuarios. Entonces, hablar un poco de los correos electrónicos, que también es otro tema importante a abordar en lo que es el Link Office. Decimos que para poder mejorar eficientemente nuestra gestión del correo debemos, en primer lugar, conocer qué proceso seguimos. Y acá entonces, ¿en qué nos fijamos cuando recibimos un correo electrónico? Nos fijamos en el asunto, nos fijamos en quién nos mandó el correo para abrirlo. A veces hay personas que tienen 400 correos sin leer, por ejemplo. ¿Qué nos mueve a responder rápidamente un correo? ¿El asunto o quien nos los envió? ¿Qué correos decidimos aguardar? ¿Cuál es el criterio que tenemos para guardar un correo y no agotar el ordenador? ¿Qué correo estamos dispuestos a eliminar? Y eso también tiene que tener un criterio, no vaya a ser que después lo vamos a necesitar. ¿Qué escribimos cuando contestamos un correo? ¿Qué procuramos no escribir? ¿Qué me invita a escribir o a no escribir? ¿El asunto o el destinatario a quien le voy a enviar el correo? ¿Qué archivos ajustamos? ¿Cuántos archivos ajustamos? Recordemos también que dentro de las redes de la empresa a veces agotamos la banda de internet por el peso de los documentos que también enviamos. Es necesario todo esto que estoy enviando. La persona a quien le estoy enviando esto lo va a utilizar. Es necesario copiar a todo este gentío en la organización para generar esta información. Y esa a quien le decíamos, a quien copiamos.
Y luego venía allá arriba cuando estábamos hablando lo que es la introducción de lo que son los principios de la mejora continua o del Kaizen como tal. Los 5 principios de pensamiento Lean básicamente son los siguientes: hacer únicamente lo que es necesario cuando es necesario y en la cantidad que sea necesario. Todos en la organización te están mirando. Aun cuando no te dicen nada, todos ahí están ahí mirándote. La calidad debe ser inherente a la parte del proceso. Hazlo bien. Y hazlo bien desde el principio. No lo hagas bien después de la 4ª vez que lo has intentado hacer. Si vas a imprimir, imprime cuando estás seguro que ya estás bien, que fue la primera vez que lo hiciste, porque ya tienes ese pensamiento Lean, de solamente hacer las cosas una sola vez. El tiempo total del proceso debe ser mínimo. Busca la excelencia. El 4º pensamiento: alta utilización de máquinas y mano de obra en el momento adecuado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana es totalmente incierto y no sabemos qué va a pasar. Y muestra de eso es pues todo esto que nos regala la situación del COVID a nivel del planeta. O sea, de la noche a la mañana al planeta le cambió totalmente la vida. Entonces, no dejes para mañana nunca lo que puedes hacer hoy. Y el 5º pensamiento, que tiene que ver con la mejora continua o el Kaizen, que dice: el que persevera alcanza. Todo esto, en mi experiencia, es bien importante manejarlo, y sobre todo manejarlo también quienes hacen las implementaciones, quienes dirigen todos estos procesos de cambios organizacionales con la implementación de herramientas de Lean Manufacturing, ya sea en la parte de manufactura o en el área comercial. Deben de tener algunos conocimientos o otras herramientas, otras disciplinas como programación neurolingüística, coaching, para facilitar todo el proceso de cambio en todos los colaboradores que van a estar allí como protagonistas de todas estas implementaciones y sobre todo del resultado extraordinario que a la final uno recibe, porque de verdad que en mi caso yo he tenido la oportunidad de estar dentro de la implementación, dirigiendo la implementación, y sobre todo los beneficios que le genera a cada colaborador dentro de la empresa, a todos los clientes internos de la empresa, y sobre todo la gran sonrisa del cliente final, que es el que está recibiendo el producto y o el servicio que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias por la atención. En este momento, entonces, pudiéramos comenzar con lo que son el tiempo para preguntas, alguna duda que tengan, algo que quieran comentarme. Estoy acá dispuesto para ustedes. Gracias, Ramón. Bueno, sí, tenemos por los momentos 2 preguntas. Vamos a iniciar. La primera es: ¿qué tanto inciden los requerimientos de ley estatales, regionales o municipales en la generación de procesos que no agregan valor y además implican costo? ¿Qué reflexión le merece este aspecto? Sí, pues, ok, voy con esa pregunta. Realmente, ahorita con la administración actual que tenemos, se han generado muchos procesos que no agregan absolutamente nada de valor al servicio o al producto que estamos manufacturando. Sin embargo, digamos, son ley, y aquí lo importante que yo recomiendo es revisar a través de un mapeo de cadena de valor cómo lo están haciendo actualmente, ¿verdad? Y cómo lo pueden hacer mejor en menos tiempo, con menos desgaste de recursos, para así poder cumplir con los entes gubernamentales, pero también para no desgastar los recursos que tienen dentro de la organización. Hablando justamente de los mapas de proceso, Marilena Malavé nos pregunta si MCV es lo mismo que un mapa de proceso.
Perdón, ¿me puedes repetir? Que me tuvo aquí un fallo acá y no escuché solamente la última parte. Bueno, que nos pregunta si MCV es lo mismo que mapa de proceso. Sería interesante que le llama ella NCB, porque, por ejemplo, el mapeo de proceso también lo llaman en inglés, es BSM, pero no sé a qué se refiere ella específicamente con lo que me está preguntando en la primera, si es lo mismo que el mapeo de cadena de valor. Si lo puede aclarar, lo agradezco. Sam Marlin nos acaba de hacer llegar una pregunta, además de, bueno, de comentarte excelente información y darte las gracias. Pregunta, ¿cuánto tiempo pueden tardar la implementación de un Lean Office según tu experiencia? Ok, dependiendo de qué tan complejo pueda ser el proceso comercial o el proceso administrativo, estaríamos hablando de que pudiéramos en 4 meses, 5 meses ya tener implementado un proceso de Lean Office dentro de la oficina. Bueno, por los momentos. A procesos más complejos, más tiempo. A procesos menos complejos, menos tiempo, porque hay menos cosas que arreglar. Pero sí, sí a cualquier proceso lo puedo aplicar porque me permite identificar sobre todo los despilfarros que están inmersos en el proceso y que no nos damos cuenta. Muchas veces un ocupante de una posición no puede accionar por una autorización, por una firma, por algo que no tiene sentido y detiene todo el proceso. Y esa persona puede durar un día, 4 días, una semana, esperando solamente de que alguien dé la aprobación, que firme una autorización para poder continuar el proceso. Gracias por tu respuesta, Ramón. Bueno, por los momentos no nos han llegado más preguntas al chat y bueno, quedamos atentos al comentario de la profesora María Elena Malavé sobre NCB. Bueno, nos comenta acá, en el mapa de procesos desarrollamos la entrada con todos los procesos estratégicos, medulares y de apoyo de una actividad, por ejemplo, con una salida, y cuando mapeamos cadena de valor sería entonces un complemento. Ok, ahorita sí la pregunta, sí, fíjate. En esos procesos medulares que ella está planteando, es hacerlo tal cual con el mapeo de cadena de valor para poder identificar, o sea, dentro de ese proceso, yo diría mapear el proceso como tal para poder identificar cuáles son los despilfarros, las pérdidas de tiempo que pueden estar inmersos dentro de ese proceso medular y por supuesto de cómo son sus ramificaciones para el proceso, para poder también ir aguas abajo, también eliminando todo lo que no está agregando valor. Realmente, profesora María Elena, es una herramienta visual extraordinaria, fácil de entender y fácil de aplicar. Perfecto, vamos a ver si, o vamos a esperar unos minutos a ver si nos llegan más preguntas antes de cerrar la ronda de preguntas y respuestas. Otra pregunta que nos llega referente al Lean Office, ¿cómo sería la preparación del personal o colaboradores para que se adapten a este cambio? Ok, primero que nada, en mi experiencia lo que hemos hecho es hacer como unos talleres de sensibilización de lo que es Lean y plantearles a los colaboradores dentro de la organización precisamente el cambio que quiere tener la organización y cuáles son los objetivos de ese cambio. Una vez que tienen todos los colaboradores claro el objetivo de ese cambio organizacional o la implementación del Lean Office dentro del proceso del área comercial, lo primero es hacer sesiones de trabajo para hacer el mapeo de cadena de valor de los procesos que vamos a estudiar, ¿verdad? Una vez que se mapea el proceso actual,
se mapea inmediatamente el mapeo de lo que sería el proceso propuesto, que es el que no va a tener despilfarro, que va a estar libre de desperdicios, y luego ahí entonces se harían talleres, por ejemplo, de lo que son las 5F, de las 5S aplicadas a las oficinas, y las otras herramientas que dentro del proceso que se esté llevando se pudieran estar implementando. O sea, el Lean Manufacturing tiene muchas herramientas en la manufactura que también yo puedo poner dentro del área comercial. Entonces, dependiendo de lo que va surgiendo, ahí podemos incorporar otras herramientas del Lean Manufacturing para ser más eficientes. Muchas gracias por tu respuesta, Ramón. Bueno, creo que con esto, bueno, Eleonora Sánchez nos pregunta o nos comenta: muchas veces la iniciativa para aplicar estas estrategias, como lo es el Lean Office, viene de los colaboradores y no de la directiva. Entonces, ¿cómo podría un colaborador incentivar estas prácticas en su entorno laboral? Importantísima esa pregunta que hace Eleonora, porque la dirección juega aquí un rol sumamente importante, ya que ellos son los que dan el ejemplo al resto de la organización. Cuando no contamos con el apoyo de la dirección, pues realmente se hace cuesta arriba lograr estas implementaciones, sobre todo porque ellos no contribuyen desde el modelaje y desde el ejemplo para los demás colaboradores. Entonces, si yo creo en la filosofía, yo lo puedo implementar como colaborador dentro de mi área de trabajo, pero aplicarlo a toda la organización a veces es complejo. Sin embargo, yo creo que siempre a través de la conversación y el diálogo, a través de presentarle una buena propuesta, digamos, de lo que es nuestro estado actual dentro de la organización y lo que pudiera ser el estado deseado, y los beneficios que esto nos generarían con la implementación de estas herramientas, ahí probablemente la directiva de la empresa pudiera comprar la idea de los colaboradores para meterse en un cambio organizacional en el sentido de la implementación de un Lean Office. Pero de verdad que, o sea, en la experiencia es una cosa increíble cómo cambia incluso el ambiente, la conducta y el comportamiento de todos los trabajadores que están inmersos bajo esta filosofía. Es una filosofía de vida que incluso las personas se las llevan a la casa. Bueno, ya por los momentos no nos han llegado más preguntas ni comentarios en el chat. Entonces, bueno, quiero darte las gracias, Ramón, por compartirnos un poco sobre tu experiencia, por hablarnos de este tema tan importante y más en estos tiempos, ¿no? Agradecerle a cada uno de los participantes por conectarse a nuestro webinar, a los participantes que, bueno, nutrieron también esta conversación con sus preguntas. Y bueno, nada, agradecerles a todos infinitamente. Les recuerdo que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube como Negocios UCAP, y que en nuestras redes sociales nos pueden seguir como @negociosUCAP para enterarse de los futuros webinars que tendremos. Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación, y a todos estos participantes que hicieron posible pues esta hora de conocimiento. De verdad que estoy muy emocionado porque este es uno de los temas que más me apasiona, y sobre todo que son tan contributivos en la vida personal y en la vida laboral de las personas. Muchísimas gracias, de verdad, Stephanie, a Negocios UCAP. Estamos aquí a la orden siempre cuando ustedes quieran para este tipo de actividades. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, excelente ponencia. Feliz tarde para todos.